tono ya. Queridos hermanos, este es el tema de la fe y la conversión del Seminario de Vida en el Espíritu. Soy Cecilia Hoyos y es una alegría para mí compartir hoy en este tema. Los invito a todos a que nos pongamos a disposición del Espíritu de Dios para que entonemos un canto clamando su presencia. Me acompaña mi hermana de comunidad en Montería, Lucy Velázquez, cantautora de la Renovación Carismática y a quien he querido invitar en este día para que me acompañe ministrando para nosotros el canto de clamor del Espíritu Santo. Vamos entonces a clamar. Dispongámonos todos pues para cantar y pedir con este canto la presencia del Espíritu Santo. Toma el control de mi vida, Señor. Toma el timón de mi barca, Señor. Ven y guíame a tus pies, Señor. Toma el control de mi vida, Señor. Toma el timón de mi barca, Señor. Ven y guíame a tus pies, Señor. Así es, Señor, en esta hora clamamos. Clamamos, Espíritu. Yo te invito ahí donde estás a que digas Espíritu. De Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven en nuestro auxilio en esta hora. Ven, Espíritu Santo, a tocar nuestra vida. Ven a seducirnos y dejar que tú hagas fluir en cada uno de nosotros una fe cierta, una fe verdadera, que sea el inicio de una verdadera conversión. Ven, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ven a transformar nuestra vida. Ven a hacer que esa virtud teologal de la fe se vuelva también carismática. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está liberado, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos vamos juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Pídele que se mueva y que se mueva con poder en tu mente, en tu corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Así es, Espíritu Santo, y queremos que te muevas en todos y en cada uno de nosotros, en cada persona que escucha,
en cada persona que tú has traído y has puesto aquí en esta hora y en este lugar, Señor. Hoy vuelve a tocar nuestra vida. Hoy vuelve a hablarnos al corazón y a la mente y danos ganas de ti, Señor. Bendito seas, bendito seas. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu amor nos sostiene, tu amor nos ayuda. Tu amor se mueve en nosotros, Señor, despertando la fe e invitándonos a configurarnos en ser tu imagen por la conversión. Gracias, Señor, bendito seas. Hoy te damos gracias, oh Dios, alabado seas, bendito seas, Señor. Gracias, Alabado Señor. seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alaba al Señor ahí donde estás, hermano. Abre tu boca y alaba al Señor. Bendito sea, Señor, porque el Señor hoy nos ha puesto frente a Él para tocar nuestra vida. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Alabanzas, alabanzas a ti. Tú eres bueno, tú eres grande, tú nos amas y nos has salvado, Señor. Y por eso quieres que nosotros vivamos esa salvación con fe y que la mostremos con nuestra conversión. Alabado sea. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, alabado sea Dios. Quiero invitarlos entonces para este tema a que busquemos el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículo 1. San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos entonces a proclamar ese texto y también para poder hacer nuestro tema del Seminario de Vida en el Espíritu de la Fe y la Conversión. Voy a proclamar el texto. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió delante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le fue robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Es el Hijo del Hombre el que ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Buenos hermanos, entonces quiero compartir con ustedes este tema porque solamente cuando se despierta en nosotros la fe en Jesús, podemos confesar con nuestra boca que Él es el Señor y que creemos con todo el corazón. Quiero que nosotros nos dispongamos para que hoy la gracia del Espíritu Santo despierte en nosotros la fe y verdaderamente tener una conversión radical. Lo primero que tendríamos que plantearnos es ¿qué entendemos por fe? Porque para Zaqueo, que quería ver a Jesús,
La fe no era otra cosa que subirse a un árbol para verlo pasar. ¿Qué entendemos nosotros por fe? Voy a desarrollar este tema en 3 puntos. La fe como adhesión personal a Jesús, la necesidad de la fe para una auténtica conversión y los pasos de la conversión. La fe, tal como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es un pensamiento, ni es una idea, ni es una filosofía. Es una adhesión personal del hombre entero a Jesús que se revela. Eso es la fe. Una adhesión personal del hombre entero a Jesús que se revela. Y se une a Jesús con la inteligencia y con la voluntad a esa revelación que Dios mismo hace. Vemos en el texto que Zaqueo no buscaba unirse a Jesús. Él quería solamente verlo pasar, como es posible que nos pase a nosotros a veces, que solamente queremos verlo pasar, porque el encuentro con Jesús, cuando es verdadero, despierta en nosotros una motivación interior que nos lleva a seguirlo, no solamente a verlo, no solamente a buscarlo, y sobre todo a permanecer unido a él, sin perderlo de vista, atentos a todo lo que tiene para enseñarlos, para verdaderamente tener una vida en él. El Papa Francisco nos dice en la Lumen Fidei, en el numeral 4, que la fe es una luz que viene por Jesucristo con la característica propia de iluminar toda la existencia del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es un pensamiento positivo, sino que verdaderamente nosotros tenemos fe cuando dejamos que todo Jesús, su palabra, su enseñanza, toque nuestra vida, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, toque nuestro comportamiento. Cuando eso pasa, entonces nosotros verdaderamente podemos decir que estamos teniendo fe, que tenemos fe, que hemos puesto toda nuestra vida delante de Jesús para que Él la toque. Eso es la fe. Pero también es un don de Dios. Es un don que Dios nos dio y es una experiencia que nace del corazón. Y la fe entonces nace del encuentro con Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros de verdad experimentamos el amor de Dios. Esa fe que recibimos como don sobrenatural en el bautismo se vuelve dinámica, se vuelve cierta cuando nosotros experimentamos un verdadero amor de Dios. Y necesitamos de la fe para convertirnos, porque la conversión tampoco es simplemente cambiar de vida, sino que el que cree con el don de la fe, nos vamos dejando transformar en una nueva criatura. Por eso, la fe es un paso decisivo y fundamental a la hora de dar el paso de la conversión. Recordemos que el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, nos dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? La fe es suscitada por un encuentro personal con Jesús, pero el encuentro personal con Jesús no es una experiencia solamente emocional y efectiva, sino que tal como dijo Pedro después de Pentecostés, cuando le preguntaron, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pedro contestó, nos narra el libro de Hechos en el capítulo 2, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y para que recibáis el Espíritu Santo. Entonces esa respuesta de Pedro tiene un imperativo, convertíos, es decir, volvámonos a Jesús, miremoslo a él. Zaqueo quería ver a Jesús desde un árbol y por ser de talla pequeña, quedaba entonces encima Jesús.
A Jesús no se le puede ver ni de arriba ni de abajo. A Jesús se le ve cuando verdaderamente nos colocamos frente a Él y dejamos que toque toda nuestra vida con su palabra y con su enseñanza. Entonces la conversión, ya lo sabemos, quizás lo hemos escuchado, es un cambio de mentalidad, pero también un cambio de cómo tomamos las decisiones y un cambio de los criterios según los cuales hemos vivido. Es decir, tomamos un cambio de rumbo, pero un cambio de rumbo que miramos hacia atrás para verdaderamente saber qué es lo que tenemos que cambiar. No es hacernos los locos con todo lo que ha pasado, ni tampoco ignorarlo, sino tenerlo presente, no para culpa y acusación, sino para saber verdaderamente cuál va a ser esa nueva orientación de todo el comportamiento, cuál va a ser el cambio de nuestra conducta, porque la conversión tiene dos planos, uno exterior o cambio de conducta práctica y el interior, que es la transformación del corazón. Entendiendo el corazón como todo el interior del hombre, donde están nuestras emociones, donde está nuestra afectividad, donde está nuestra razón, donde está nuestra voluntad. Todo eso está en el corazón. Entonces veamos cuáles son los pasos de la conversión. Jesús le dijo a Zaqueo que bajara del árbol porque él quería entrar a su casa. Y convertirse entonces implica emprender un camino que nunca se acaba. Nadie puede decir yo ya estoy convertido. Podremos decir yo me estoy convirtiendo. Y por eso ya decíamos que se necesita un cambio de rumbo. Pero ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino que incluso Zaqueo hizo cuando bajó del árbol para caminar con Jesús hasta su casa? El primer paso es un encuentro personal con Jesús. Porque ya lo dije, no se comienza a tener fe y a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. Ese acontecimiento es una persona, Jesús, que da un nuevo horizonte a nuestra vida y nos orienta de manera decisiva en otro rumbo. Por eso, un encuentro personal con Cristo necesariamente desemboca en una experiencia nueva, en una vida nueva, porque como nos dice Apocalipsis 21:5, Él todo lo hace nuevo. El segundo paso es el arrepentimiento. Y vemos a Zaqueo decir, arrepentirse de todo lo que había hecho. Recordemos que Zaqueo era jefe de publicanos y por eso nadie lo quería, porque le quitaba el dinero a las personas cobrándole los impuestos. Ese era su trabajo. Eso era lo que él hacía para vivir. Pero a sus hermanos judíos les parecía una traición y por eso no lo querían y no lo trataban bien. Y Zaqueo toma la decisión de devolver todo, no para caerles bien, sino como consecuencia del diálogo que ha tenido con Jesús, dejar confrontar su vida y sus actos en ese diálogo con Jesús. De ahí le llegó ese segundo paso de la conversión, que es el arrepentimiento. Porque si queremos ser coherentes con la fe, no basta asumir unas actitudes. No basta incluso moderar nuestro comportamiento, sino que tenemos que examinarnos y llegar con un corazón contrito y humillado. Recordemos que el mismo Jesús nos pidió que si alguno quería venir en pos de él, nos negáramos a nosotros mismos y tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. Porque nos advirtió que el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. El arrepentimiento. Cuando la palabra de verdad confronta nuestra vida en el encuentro personal con Jesús, nos hace conciencia
de los actos, de las situaciones de vida en que no hemos tenido a Cristo como centro de nuestra vida y nos lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos lleva al tercer paso, que es un cambio de rumbo. ¿Pero qué significa? No es solamente decir ya lo que pasó, pasó y ya. Aunque el Señor por su misericordia no se acuerda del ayer, esto significa un cambio de mentalidad. Es decir, ya no pensamos según nuestra manera, sino según Cristo. Ya no queremos sentir sino como Cristo. Y que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo. Un reflejo, no una copia de la vida de Cristo, porque a veces nos vamos a los extremos y nos volvemos escrupulosos y todo es miedo y todo es pecado y no es así. A ese cambio de mentalidad le sigue el cambio de vida. Nosotros vamos a ser entonces criaturas nuevas y cuando la mente y la vida cambian en el ser humano, nuestros actos cambian. Muchas personas se frustran porque quieren cambiar actos sin cambiar la mentalidad, sin cambiar el corazón, y eso no es posible. Sino que esos tres pasos, cambio de mentalidad, cambio de vida y cambio de actitud, es lo que Pablo nos sugiere en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice que no nos acomodemos en la forma de pensar del mundo presente, sino que antes bien transformemos todos mediante la renovación de nuestra mente, de forma que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Eso es la conversión, no solo el cambio moral. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús y lo recibió en su casa, contempló su rostro, le escuchó lo que dijo, que no nos narra el texto, tomó conciencia de todos sus actos negativos, se arrepintió de corazón y asumió una actitud nueva y decidió reparar su falta. Eso es conversión. Eso es aceptar la salvación por la fe para convertirnos. Y cuando nosotros de verdad queremos una vida nueva, entonces después de arrepentirnos, vamos al sacramento de la reconciliación. Porque aquí en el seminario de vida estamos buscando renovar nuestro bautismo para que se dinamice nuestra vida interior, asumiendo nuestra responsabilidad frente al pecado. Ojalá no seamos de los que estamos culpando todavía a todo el mundo o de que nos han hecho algo malo. Y asumamos nuestras responsabilidades por las decisiones tomadas, por los criterios con los que hemos vivido. Por eso un paso importante es el sacramento de la reconciliación, porque mediante el sacramento restablecemos la relación que hemos roto con Dios Padre por el pecado para poderlo llamar nuevamente Padre. Y también restablecemos la relación con los demás y también los podemos llamar hermanos. Eso es inseparable. Yo no puedo buscar reconciliarme con Dios y no reconciliarme con mis hermanos. Zaqueo no podía acomodarse en que Jesús había ido a su casa y no salir a buscar a los hermanos. Porque además de restablecer las relaciones con Dios y los hermanos, la reconciliación nos rehace desde adentro, restaura la gracia y por eso podemos afirmar que la reconciliación es para nosotros una justicia restauradora que nos hace una nueva creación. Y el quinto paso es salir de nosotros mismos, que significa comenzar a vivir según los criterios de Dios. Anda, vete, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Le dijo el Señor al joven que le preguntó lo que tenía que hacer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 21. Y el texto dice que el joven se puso triste, que no pudo hacerlo porque no fue capaz de hacer un cambio en sus criterios y en su manera de pensar. Sabemos que el proceso de conversión es obra del Espíritu Santo, por supuesto que sí, porque solamente su luz nos ilumina para darnos cuenta todo lo que tenemos que convertir, todo lo que es susceptible de conversión. Por eso, como Nicodemo, hay que dejar atrás los criterios, los conceptos que siempre hemos manejado
para entrar en esta magnífica realidad divina de la conversión. Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo cuando le dijo que tenía que nacer del agua y del espíritu, y le habló de una nueva existencia, porque lo entendió en categorías humanas. Por lo tanto, de eso le resultó imposible entender el nacer de nuevo, lo que posteriormente va a comprender mucho más adelante. Dios utiliza términos humanos para hacernos salir de nuestros esquemas y entrar en los de él. Utiliza un hermano, utiliza una circunstancia, utiliza tantas cosas y personas como mediadores para acercarse a nosotros, como se acercó a Zaqueo para decirnos: Cecilia, baja de ese árbol. José, baja de ese árbol. Ángela, baja de ese árbol. Baja de ese árbol, porque necesito entrar a su casa. Por eso salir de sí mismo debe ser comprendido como la apertura fraterna al otro, porque no se entiende un proceso de conversión si no es en presencia de Dios para el hermano. Bendito sea Dios que hoy nos da la oportunidad de reflexionar en lo que es la fe y la conversión, que muchas veces confundimos, que muchas veces llevamos a otras dimensiones y que solo es posible en las que se surjan del encuentro personal con Jesús. Vamos a pedirle al Señor esa fe. Vamos a pedirle hoy al Señor esa fe y esa conversión. Vamos a decirle al Señor que de verdad queremos que esa fe se vuelva una fe carismática, una fe dinámica, una fe valiente que nos impulse a una conversión cierta, a una conversión llevada y guiada por la luz del Espíritu Santo. Le pido a mi hermana Lucy que nos acompañe con el canto en este momento para que podamos entrar en oración para pedir esa fe. Bendito sea Dios. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Así es, quizás hemos esperado mucho poder cambiar cosas, poder actuar de otra manera y no hemos podido. Él nos ha sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Así es, Señor. Queremos esa confianza plena, no con la mente, no con los sentidos, sino con el corazón. Que sea nuestra voluntad, nuestra razón, nuestras emociones, nuestros afectos, lo que nos diga que verdaderamente creemos en ti, porque hemos transformado nuestros criterios, porque al encontrarnos contigo, Señor, hemos querido tomar otro rumbo que se llama conversión. Ayúdanos con tu luz, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para hacer verdaderamente un camino de conversión. Que cada vez que nos encontramos contigo en la palabra, en la oración, en la comunidad, queramos salir de nosotros mismos. Llega a nosotros el arrepentimiento, Dios, y busquemos reconciliarnos contigo para que de verdad tengamos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de criterio y nuestra vida sea nueva. Bendito sea Dios. Porque creemos con el corazón y no solamente con la mente. Esperamos en ti como esperó Zaqueo verte pasar. Esperamos a que tú entres a nuestra vida, Señor, y despiertes en nosotros una fe firme que nos haga desear como Él
el reparar, Señor, todo lo que hemos hecho cuando no te conocíamos, cuando no te hemos aceptado en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea Dios. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Cantémosle al Señor, que esperamos en Él, porque Él es el que hace todo posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Así es, Señor, gracias. Tú siempre tienes el control, como lo tenías cuando entraste a ese lugar y llegaste hasta donde Zaqueo. Así igualmente, Señor, llega hoy a nuestra vida. Bendito seas, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todas las personas que hacen este seminario de vida en el Espíritu. Confiamos en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Y con alegría te decimos, sálvanos, Señor, y despierta en nosotros una verdadera fe y conversión para ser salvados, para vivir como salvados. Alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas. Alabado seas, Dios. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea Dios. Bueno, bendito sea Dios, queridos hermanos. Hoy damos gracias al Señor por este tema del seminario de vida en el Espíritu y los animo a continuar para vivir una nueva efusión. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga.